Bien. Bueno, buenos días para los que se sumaron. Y a ver, estaba leyendo cuál íbamos a hacer. Dijimos. El tema de los puntos a lo mejor de discontinuidad. Bueno, vamos con eso, Matías. Matías y todos, obvio. Voy a correr. Yo siempre tengo tengo mi mate ahí con el miedo de que no se me vaya a caer encima de la máquina. Vamos por acá. Esto nos toca en un par de semanas. Ayer lo estuvimos viendo a la noche con otro curso. Así que los saco prontito. Y arrancamos. Bueno, tenemos el ejercicio 2b que nos da una función 2b f de x cuadrado más x menos 6, menos 6 sobre, ¿qué dice ahí? X cuadrado más 4x más 3. Bueno, nos pide encontrar los puntos de discontinuidad, ¿sí? Entonces, ¿dónde nosotros suponemos que esta función puede ser discontinua? Para eso lo que hacemos es, esto es un 4, lo que hacemos es mirar el denominador, ¿sí? ¿Por qué miramos el denominador? Porque en realidad, si miramos por separado las dos partes de esta expresión, en el denominador tenemos un polinomio y en el numerador tenemos otro polinomio, dos cuadráticas. Cada una de ellas por separado es una función continua, ¿sí? Acuérdense que habíamos hablado de cuáles eran las funciones continuas el otro día. Entonces, ¿cuál sería el problema? Y el problema sería los valores en los que el denominador vale 0, ¿sí? Y si es una cuadrática, ¿dónde vale 0 la cuadrática? Miren, como para que relacionemos, siempre está bueno por ahí tener otra mirada. Supónganse que esta es una parábola, ¿sí? La gráfica de una cuadrática, que acá tiene concavidad positiva. ¿Dónde se hace 0 esta función? Acá y acá. Esos puntos son las raíces. ¿Sí? Esto es de mate 1, pero recordamos. Son los dos valores de esta gráfica en particular donde la función se hace 0. Pero puede pasar que haya una cuadrática que esté así, sobre el eje X. Entonces, esta cuadrática en particular no se hace 0 en ningún punto. Por lo tanto, si yo tuviera la fórmula de esta cuadrática ahí debajo, no tendría problemas de discontinuidad. ¿Sí? ¿Qué pasa? Para poder decir estoy en este caso o en este o un supuesto caso donde no necesariamente porque sea con cavidad negativa, lo dibujo así por el espacio. Supónganse acá, donde solamente tocan el vértice, hay una única raíz. Bueno, en este caso también tendríamos un posible punto de discontinuidad a evaluar si fuera el caso del denominador, ¿sí? Si esta gráfica estuviera acá, la fórmula en este denominador. Bueno, no sabemos en cuál de estos casos estamos, así que lo que tenemos que hacer es ver si esta función del denominador, esa cuadrática, tiene raíces. Es decir, si hay algún valor de esa fórmula para el que se haga 0. ¿Está bien? Voy a ir leyendo, por ahí están preguntando algo de esto. No. Bueno, ¿cómo hacemos? Y tenemos varias opciones. Una, graficar y ver del gráfico y corroborar que realmente corten los puntos que me muestra el gráfico. ¿Cómo? Y con el GeoGebra, con el Grafmática, ¿sí? En esos software nos dan los valores de las raíces en el gráfico. La otra opción, aplicamos Ruffini y dividimos usando una posible raíz que supongamos, ¿sí? ¿Y cuáles son las posibles raíces de esta cuadrática? Bueno, recuerden que eran los posibles divisores del término independiente dividido los posibles divisores del término principal, del coeficiente principal, perdón. Acá que tengo 3 menos 3, 1 menos 1. Así que con esos valores pruebo.
hago la cuenta, pero en Ruffini solamente trabajo con los coeficientes 1, 4 y 3. Bueno, probamos dividiendo por 3. Entonces, si divido por 3, por x más 3, la raíz sería menos 3. ¿Sí? Bajo el 1, 1 por menos 3, 4 menos 3, 1. 1 por menos 3, menos 3. Me apareció el 0. Si acá me aparece el 0, ¿qué quiere decir? Que a esta expresión la puedo escribir como x menos 3. O sea que acá pondría x más 3 por lo que me quedó acá. Si este era el que le correspondía al coeficiente de x cuadrado, este es con x. Una x y acá más 1. Por x más 1. Bueno, ya tengo el factoreo, ¿sí? Con una sola cuenta ya me apareció la expresión factoreado, factorizada. ¿Qué pasa? Yo tengo esta expresión acá, pero tengo que pensar también de qué manera puedo factorizar el numerador. Cuando empiezo así que puedo factorizar una de las dos expresiones, trato siempre de probar con los mismos valores que son raíces. ¿Por qué? Porque la idea es que se pueda simplificar algo, ¿sí? Entonces, si logro escribir este numerador como x más 3 por algo o como x más 1 por algo, seguramente voy a poder simplificar alguna de las dos cosas. Así que de eso voy a aprovecharme. Ya estoy escribiendo acá la expresión factorizada del denominador. ¿De qué otra manera? Yo les dije, en el gráfico, ¿sí? ¿Qué debe pasar en el gráfico? Miren, esto me dice que menos 3 es una raíz y que menos 1 es otra. O sea, debería cortar así. Y como sé que la ordenada es 3, la gráfica indiscutidamente va a tener esas formitas para el denominador. Así que cuando ustedes ponen esta fórmula en el graficador, les va a devolver un dibujo así, una parábola así. Y se van a encontrar con que acá corta y que acá corta. Y esos valores son menos 3 y menos 1. Con esto de la gráfica, ustedes pueden escribir esta expresión, ¿sí? Es la otra manera de verlo. Y la tercera manera es fórmula resolvente, menos b más menos la raíz cuadrada, ¿sí? Dividido 2 por a. Bueno, esa es la otra manera. ¿Qué iba a hacer? Iba a borrar esto para trabajar con el numerador. Bueno, al final dije aprovecho eso. Ahora tengo x cuadrado más x menos 6. Ruffini, 1. 1 menos 6. Pruebo dividiendo con la misma raíz de ese factor. Así que si acá la raíz es menos 3, ponemos bajo el 1. 1 por menos 3, menos 3. 1 menos 3, menos 2. Menos 2 por menos 3 me queda más 6. Bueno, evidentemente sí, porque ahí me apareció el 0. ¿Qué me dice esta cuenta? Toda esta cuenta me está diciendo que este polinomio lo puedo escribir como x menos menos 3, o sea, x más 3, por lo que me quedó acá, x menos 2. Bueno, y esto es lo que voy a usar acá arriba. X más 3 por x menos 2. Hasta ahí lo único que hicimos fue escribir la función de otra manera. ¿Por qué de otra manera? Porque esta forma de verlo, ¿sí?, me va a permitir precisamente pensar en los puntos de discontinuidad. Tengo dos posibilidades, que son los dos valores en los que el denominador se anula, ¿sí? Entonces, yo por ahora pongo posibles puntos de discontinuidad. ¿Por qué? Porque primero tengo que encontrar el límite en cada uno de esos puntos. ¿Cuáles son esos puntos? Menos 3, porque me lo dice este factor, y el otro sería menos 1, porque es el valor que anula este otro factor.
Bueno, y en esos puntos calculamos qué está pasando, calculamos el límite. Entonces, vamos con el límite con x tendiendo a -3 de la función, que la podemos escribir así o podemos aprovechar a escribirla de esta manera. X más 3 por x menos 2 sobre x más 3 y acá x más 1. Y este ya se agotó. Bueno, ¿qué pasa? Si reemplazo por -3 me queda 0, -3 más 3, 0, 0 por lo que sea me va a quedar 0. Y acá tengo de vuelta 0 por algo me va a quedar 0. Parecería que es una indeterminación. Ahora, como ya lo tenemos factorizado, vamos a poder simplificar acá y volver a calcular, ¿sí? Es decir, podemos volver a pensar ahora en este límite con x tendiendo a -3 de x menos 2 sobre x más 1. Bueno, -3 menos 2, menos 5. -3 más 1, menos 2. Si resolvemos esos signos nos queda 5 medios. Por lo tanto, fíjense, nosotros estamos encontrando el límite en este punto. ¿Está bien? Ahora, en este punto, en x igual a -3 estamos, ¿sí? Estamos viendo Profe, le que... hago una pregunta, Sí, decime, porque no me quedó claro. decime. Ahí arriba, en lo primero, cuando hicimos Ruffini, que Sí, quedó -2, acá. cuando lo pasamos a graficar, ese menos no tiene que ser un más. Vamos a repetir la cuenta por si dice lío. Teníamos los coeficientes. Si yo tengo x más 3, la raíz, o sea, lo que hace 0, el -3. factor es -3, ¿sí? Ese es el valor que yo pongo ahí. Cuando hago la cuenta, bajo el primer valor, 1, 1 por -3, -3, 1 menos 3, -2, -2 por -3, más 6, y acá me queda 0. Entonces, esto es el cociente, me queda x menos 2. Acá no cambiamos signos, ¿sí? Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Por qué no lo cambiamos? Porque nos da el resultado de la división. Esto es una forma de dividir. Si nosotros hiciéramos la cuenta y dividimos acá por x más 3, cuando llegamos a encontrar, fíjense, x cuadrado dividido x, me queda x. Cuando multiplico y vuelvo a escribir acá debajo, cambio signos. Me queda menos x cuadrado, x por 3, 3x, pero cambiamos, me queda menos 2x. Resuelvo. Bueno, de acá me aparece el 0. Acá tengo x menos 2x. Acá no sé por qué puse menos 3 si es... ¿por qué puse menos 2 si es menos 3? X por 3, 3x, restando me queda menos 3x. Resuelvo acá, me queda menos 2x y bajo el siguiente término. Y ahora resuelvo este con este. Veo la división. Menos 2x dividido x me da menos 2. Bueno, cuando multiplico me queda menos 2x, pero como lo voy a restar, acá voy a poner más 2x. Acá me queda menos 6, pero como tengo que restar el menos 6, escribo más 6. Y ahí es que, bueno, llegamos. Pero fíjense que el cociente es este. Acá no hay que cambiar nada, me da directamente los coeficientes del cociente Ruffini, ¿sí? Ah, Lo gracias, profe. único que colocamos ahí, aparentemente con el signo contrario, no es que sea el signo contrario, es el signo de la raíz el que ponemos acá. Fíjense, menos 3 es la raíz, es lo que hace 0, bueno, ese es el valor que ponemos ahí. Bueno, retomamos. Fíjense algo, yo empecé por los límites. En realidad, ¿qué tendría que haber hecho primero? Pensar en la imagen, ¿eh? ¿La imagen de quién? F de menos 3 y F de menos 1. La verdad es que, ¿qué pasa con esas imágenes? Precisamente no existen. ¿Por qué no existen? Porque son los valores que hacen que el denominador se anule.
Entonces, estos dos valores, hablando del dominio de f de x, no pertenecen a esa función. Son todos los reales, excepto el -3 y el -1. ¿Sí? Bueno, no tenemos imagen, pero eso nos dice una parte nada más de lo que necesitamos saber. Si bien no tenemos imagen en -3, sí tenemos límite. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver qué pasa en x igual a -1. ¿Qué pasa con el límite, no? El límite cuando x tiende a -1 y tengo la misma función de x más 3 por x menos 2 sobre x más 3 por x más 1. Bueno, ya sabemos que como acá tengo el -1, acá abajo me va a aparecer un 0. ¿Está bien? ¿Y qué pasa? Acá arriba tengo -1 más 3, lo voy a escribir acá. -1 más 3, 2. 2 por -1 menos 2, menos 3. ¿Qué dije? -1, sí, está bien, menos 3. Ahí estamos. Y en el denominador, ¿qué tenemos? -1 más 3, otra vez 2. Y acá -1 más 1, ahí tengo 0. Acá está apareciendo el 0 que les decía hace un momentito. Y acá me queda -6. Ahora, ¿qué pasa? -6 sobre 0, es decir, algo que se acerca a -6, algo que se acerca a 0, porque estamos hablando de límites, es me estoy acercando a. Esto, hablando de límites, decimos que nos da infinito. ¿Sí? Si nos da infinito, ¿qué estamos diciendo? Que no existe el límite. Entonces, fíjense, tenemos dos cosas bien diferentes. Y acá pongo, en x igual a -3, no existe f de -3, pero existe el límite con x tendiendo a -3 de la función. ¿Qué pasa? Si existe el límite, tenemos lo que clasificamos como discontinuidad evitable. Bien, eso, rayita, rayita, en x igual a -3. ¿Qué pasa en x igual a -1? Vamos con las condiciones. No existía f de -1. Bueno, pero ¿qué pasa con el límite? Y recién lo vimos, no existe el límite con x tendiendo a -1 para esa función. Si no existe el límite, sabemos que se trata de una discontinuidad esencial. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre lo que pasa en un punto y en otro punto. Ahora me van a decir, Laura, pero vos nos hablaste de 3 condiciones. Sí, existencia de imagen, existencia de límite y coincidencia de ambas cosas. Acá, evidentemente, al no tener alguna de las dos, no podemos hablar de esa tercera condición, ¿sí? Porque no estarían siendo iguales. Ya al no estar, bueno, es difícil que sea igual a otra cosa que sí está. Sin embargo, el hecho de que exista el límite nos permite clasificarlo como una discontinuidad evitable. ¿Está bien? Acá, por lo contrario, ¿no? No existe el límite, así que no tenemos forma de decir que esa discontinuidad sea evitable. Es una discontinuidad esencial. Bueno, nada. Pregunten lo que les parezca que haya que aclarar. Yo los leo mientras. Entonces la respuesta sería que es evitable en sí o es evitable en -3 Lo que hacemos es y decir, esencial en... claro, en x igual a -3 tiene una discontinuidad evitable y en x Sí. igual a -1 tiene una discontinuidad esencial. ¿Está bien? Ok, gracias, Una, profe. una pregunta, profe. Sí, dale. En donde dice en x es igual a -3, en la segunda flecha, ¿qué hay en f?
f de x acá, Ah, f de x, eso. existe el límite de f de x con x tendiendo a menos 3. ¿Sí? Este de existe el límite es este límite. ¿Sí? Acá decimos que existe el límite. ¿Por qué decimos que existe el límite? Porque nos dio un número. Acuérdense que el límite existe si nos da un número. Aunque sea un número grande, chiquito, aunque nos dé 0, 0 también es un número, ¿sí? Decimos que no existe si nos da infinito, por ejemplo. ¿Está bien? Y infinito es cuando el Infinito, denominador es 0. claro, Ok. claro. O cuando decimos, no sé, con x tendiendo a infinito, de una expresión que nos da infinito. Ahí también nos puede dar, no solo cuando haya denominador en la expresión, ¿sí? Bueno. ¿Vamos bien? Fíjense, no pasa nada, pregunten lo que sea, así queda claro. Buen día, Laura. Hola, buenos días. Sí, o sea, cuando te vemos hacerlo es súper fácil, vas por acá, vas por allá, decís, bueno, son todas cosas que ya vimos, perfecto. Ahora, por lo general, o sea, siempre es como una receta, es 1, 2, 3, o sea, ver la imagen, determinar si, bueno, en este caso teníamos una cuadrática, las raíces para ver dónde se hace 0 el Sí. denominador, Sí. y después, bueno, hacer este 1, 2, 3 Las para tres determinar la discontinuidad. condiciones, claro, las tres condiciones de análisis de discontinuidad, o al revés, o de verificación de continuidad, como lo querramos llamar, Claro, son estas, siempre, siempre. ok, Es decir, es parte de la definición de continuidad, ¿no? ok. Lo que tenemos que verificar para que sea continua una función o no, o que tenga discontinuidades. Ok, en este caso, porque es una cuadrática, teníamos dos que Teníamos, analizar en dos casos. claro, exacto, porque en el denominador tenemos dos posibles raíces. Si acá hubiéramos tenido solamente, por ejemplo, el x más 3, bueno, hubiéramos tenido un único posible punto de discontinuidad. ¿Sí? Bien. A ver, Bien, vamos a bien. hacer una cosa. A ver, voy a correrles un cachito. Voy a achicar y no sé si a ustedes, bueno, si me tuvieron a mí, yo lo suelo sugerir, lo del Graphmatica. En realidad normalmente trabajamos trabajamos mucho con GeoGebra, pero también tenemos otro software que por ahí son como más básicos, más elementales. No sé si ya puedo borrarles. Corrito de qué sé yo, no pregunté antes, perdón. ¿Puedo borrarles el pizarrón un cachito aunque sea? A mí me faltó la última parte, nada más. Dale, Ahora, dale, dos copien, segundos y listo. sí, obvio, sí. Digo, copien y no muestro nada ahí. Ahí estamos. Les quería mostrar cómo en un graficador, cuando por ahí se pierden un poco con Ruffini, pueden salvar las papas, como quien dice. No es que sea una trampa, al revés. Si ustedes logran conectar la parte de la expresión gráfica con la expresión algebraica de la función, van a ver que van a empezar a encontrar un montón de conexiones y les van a cerrar más cosas. Ahora vamos a ver un momentito el graficador. Por mí ya estaría, gracias. Dale. ¿Los demás? ¿Estamos bien? Bueno. Voy a dejar así, hasta ahí. Total, ya sabemos que en -3 y en 1 es donde tenemos, y en -1 tenemos los inconvenientes. Acá teníamos discontinuidad evitable y acá esencial. Bueno, solo para recordar. Fíjense, yo abrí el Graphmatica, ahora les tendría que compartir. Zoom me permite compartir. Bueno, ahí se supone que están viendo mi pantalla. Ahora se los escribo si no lo conocen. Fíjense que es algo como súper básico. Tiene una barrita de control ahí súper elemental. Y miren, yo voy a escribir acá donde
donde está esa línea de entrada, y igual. Y voy a escribir esta fórmula. La tengo que poner con paréntesis porque no me escribe la expresión, no tiene para poder escribir fracciones, así como el GeoGebra, es como más básico. X al cuadrado más X menos 6, y todo eso sobre, que acá lo tengo que poner como un dividido, y ahí voy con X al cuadrado más 4X más 3, más 4X más 3. Bueno, ahí en cuanto le doy Enter ya lo grafica, pero se va de escala normalmente. Yo encima me bajé una versión que está en inglés, pero bueno, esta es la versión en español, que es mucho más amigable. Le estoy cambiando acá, donde se supone que esta es la escala de los ejes. Yo ahora le estoy poniendo los valores que quiero para la escala. Bueno, ahí le puse algunos. Fíjense, permite también hacer zoom. Si nosotros miramos bien, acá nos da, en la gráfica nos está mostrando una rama que se va para arriba, la otra que se va para abajo. Así que ya ahí mismo estamos sospechando de que entre el 0 y el menos 5, a pesar de que esta escala está bien grande, vamos a tener algún conflicto, ¿sí? Así que probablemente ahí la función tenga algo. Entre las herramientas, no, acá, donde dice cálculo, nos dice encontrar los puntos críticos. Y fíjense que acá mismo nos está diciendo que en menos 3 está teniendo un problema. ¿Sí? Quiero correr esto que normalmente... ahí está. Fíjense. Ahí tiene un 0. ¿Sí? Un agujerito nos está diciendo. En menos 3. Ese agujerito que está mostrando acá la gráfica, no sé si lo llegan a ver. Voy a cerrar. ¿Ven que ahí nos muestra un agujerito la gráfica? Uy, pero será posible. Me quedó la barra. Sí, se ve, profe. Se ve. Quiero centrarlo un cachito más. Bueno, precisamente ese cerito y eso de que nos diga que tiene un agujerito nos hace pensar en una discontinuidad. ¿Sí? Acá lo tenemos, en menos 3. Ahora, no nos da ningún otro punto de referencia, pero si nos fijamos, fíjense que lo que vemos como asíntota, evidentemente la tenemos en menos 1, acá, fíjense acá. Esta línea vertical que está pasando por el menos 1, ¿sí? no está dibujada, obvio, ya nos hace pensar en que si una rama se va hacia un infinito, el positivo, y del lado de la derecha se viene hacia abajo, bueno, evidentemente ahí tenemos un problema con la función. ¿Está bien? Ahí es donde vamos a buscar las discontinuidades de manera analítica. Pero lo que podemos hacer también, miren, ahora voy a sacar el numerador. En la fórmula misma puedo borrar, puedo poner otra fórmula. Ahí grafiqué solamente el denominador. Miren, está acá. Me está dando la intersección con los ejes. Y precisamente tengo la opción de buscar puntos críticos para esta cuadrática. Solamente me tengo que fijar que acá en esta barrita esté la fórmula que yo quiero, ¿no? Y fíjense que me dice, ¿dónde tiene los ceros? Ah, mira, esta cuadrática tiene el 0 en menos 3 y tiene un 0 en menos 1. Los ceros son las raíces. Más allá de eso también me dice cuál es el mínimo de la función, que sería el vértice. Digamos, si ustedes se amigan con los graficadores y ven las expresiones que les dan, es como que tienen un montón de respuestas que necesitan validar desde el cálculo después, ¿no? Pero no es lo mismo decir, ah, mira, en menos 3 tengo una raíz y en menos 1 tengo una raíz. Listo, con Ruffini pruebo qué está pasando en esos puntos. ¿Sí? Eso sería un poquito la ayuda del graficador. Miren si me dice, vamos a sacar estas dos, y ponemos igual logaritmo natural de 2x más 2.
Bueno, acá en rojo, a ver si puedo borrar las otras gráficas. Borré todas, vuelvo con la última. Ahí está, fíjense. Esta es la función logaritmo que termino de dibujar. Si nosotros no nos acordamos cómo mirar el dominio de esa función, ¿sí? ¿Para qué valores de x existen? Esta acá la volví a dejar en azul. ¿Para qué valores de x existen? Miramos la gráfica, fíjense. A la izquierda del -1 no tenemos nada en la gráfica. Entonces, bueno, ¿qué mirábamos? Y mirábamos que el argumento tiene que ser un valor positivo. Y si despejamos de ahí, vamos a darnos cuenta que precisamente es ese -1 el que estamos necesitando considerar. De todas maneras, ustedes, más allá del graficador, siempre tienen los recursos de Mate 1 para cada una de las funciones. Así que, bueno, esas son las otras opciones que tenemos. Volvemos para el pizarrón que hice. Dejé de compartir, no dejé de compartir, no sé qué pasó. Ahí, ¿no? Ahí estamos de vuelta. Bueno. No te las daba, pero ayuda mucho. Bueno, claro, el GeoGebra en un examen presencial, en el modo examen, conmigo lo van a poder usar si se llega a dar el caso. Así que sí, es cierto, el GeoGebra en el presencial podemos, los otros no. De todas formas, cualquier graficador con el que se acostumbren a trabajar les va a venir bien, ¿sí? Así que sí. Bueno, queda menos de 5, me dicen. Bien, díganme si necesitan que aclaremos algún otro ejercicio o empezamos con nuestro tema de hoy, es derivadas. Miren lo que pasó, mi mate está palitos nadando. Bueno, ¿quién me dice? ¿Seguimos? Intermedio y bolzano. Bueno, vamos a buscar algún ejercicio. Me voy a poner para acá, así. Ah, no busqué ningún ejercicio. A ver. Intermedio y bolzano. Tenemos ejercicios del valor. El ejercicio 10, ¿no? A ver qué decía. Dice, sea f de x, nos da una función en un intervalo, verificar el teorema del valor intermedio para k igual 2. Bueno. Ahí acomodo, ¿eh? Derivadas es el TP3, sí. De todas maneras, no se asusten que no va a entrar todo derivadas, va a entrar hasta donde lleguemos, ¿sí? El valor intermedio nos dice que f de x es x cubo menos 2x cuadrado más 3 y lo tenemos que analizar en menos 1, 2, ¿sí? Para acá valiendo 2. Bueno, ¿qué decía el teorema del valor intermedio? Si pensamos en esta función diría que si la función f de x es continua en este intervalo, ¿no? En menos 1, 2, ¿qué pasaría? Que para todo k, en nuestro caso k vale 2, se debería cumplir que si k está entre f, vamos a poner así, a, b y después vamos a reemplazar por nuestros datos. Esta sería como la definición. Entre f de a y f de b, o al revés, k está entre f de b y f de a.
decimos que existe un valor C que está en ese intervalo, abierto en este caso, de tal manera que la imagen de C toma el valor de K. Bueno, en criollo, Laura. A ver. Primero, tenemos que pensar, f de x es continua, acá estamos en AB, nuestra f de x es continua en menos 1, 2, y nuestra f de x es una función polinómica, ¿sí? La función polinómica es continua en todo su dominio. Es continua por ser polinómica, eso lo podemos agregar. Así que estamos cumpliendo con esta precondición, digamos. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Y tendríamos que ver qué pasa con las imágenes, fíjense, en A y en B. ¿Quiénes son A y B? Los extremos del intervalo. Así que ahora vamos a buscar cuál es la imagen de menos 1 y cuál es la imagen de 2. Bueno, en menos 1. Menos 1 al cubo, menos 1. Acá tengo menos 1 al cuadrado, 1. Menos 2 por 1, menos 2. Así que ahí vamos, menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3 más 3, la imagen nos da 0. Ojo, es 0, es un número, existe la imagen, ¿está bien? La estamos teniendo, la estamos calculando. ¿Qué pasa con la imagen en 2? Bueno,